Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un cordial saludo de Cecilia de Malac con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son nuestros titulares de hoy, jueves 21 de diciembre. San Pedro Canicio, sacerdote jesuita y doctor de la Iglesia. Levántate y alégrate. Questo è il messaggio di oggi. Alzati, quell'alzati di Gesù ai malati. Alzati, vai, grida di gioia, allegrati, esulta y acclama con tutto il cuore. Este es el mensaje de hoy. Levántate, ese levántate de Jesús a los enfermos. Alégrate, exulta y aclama con todo el corazón. Palabras del Papa Francisco en su homilía en la misa de esta mañana en la casa de Santa Marta. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles, es el tuit pontificio de hoy. Un bosque con el nombre del Papa Francisco en la región peruana amazónica de Madre de Dios, cuya capital, Puerto Maldonado, será visitada por el obispo de Roma el 19 de enero de 2018. El Santo Padre Francisco nos anima a defender la vida de los no nacidos y hoy, más que nunca, ese llamado nos interpela. Mensaje de Navidad de la Conferencia Episcopal de Bolivia. La actividad del Papa es noticia. Con la liturgia del día, el Cantar de los Cantares y el Evangelio de San Lucas, el Papa Francisco reiteró un mensaje cristiano de la alegría. Alegría por ser perdonados, porque el Señor camina con nosotros. Alegría que rebosa en las palabras de Isabela María, alegría a la que nos invita Jesús. Sobre la homilía del Papa en la misa matutina en la casa de Santa Marta, nos informa María Fernanda Bernasconi. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el tercer jueves de diciembre, el Santo Padre invitó a la alegría, puesto que, como dijo, el pesimismo de la vida no es cristiano. Tener un semblante de personas redimidas, perdonadas y no de funeral. En efecto, el Papa Francisco centró en el tema de la alegría que brota del perdón de los pecados y de la cercanía del Señor, la reflexión que propuso durante la celebración eucarística ante la inminencia de la Navidad. Inspirándose en la primera lectura y en el Evangelio de San Lucas propuesto por la liturgia del día, el pontífice se refirió a la alegría profunda que viene desde dentro y que no debe confundirse con la alegría típica de una fiesta. De hecho, toda la liturgia propone este mensaje de alegría: sé dichoso, sé dichosa. El Papa Bergoglio individuó tres aspectos de esta alegría. Ante todo, afirmó, se trata de una alegría que nace del perdón. El Señor ha anulado tu condena. Además, el Santo Padre invitó a alegrarse y a no conducir una vida tibia, precisamente porque sabemos que hemos sido perdonados. Esta es la raíz propia de la alegría cristiana. Basta pensar en la alegría de un encarcelado cuando se le conmuta la pena, o en los enfermos, los paralíticos, de los que el Evangelio nos relata que fueron curados por Jesús. De manera que, como dijo el Papa, hay que ser conscientes de la redención que ha venido a traernos el Señor. Un filosofo criticava i cristiani. Lui si diceva agnostico, ateo, non so, ma criticava i cristiani e diceva questo: ma quelli, i cristiani, dicono di avere un redentore. Io ci crederò nel redentore quando loro avranno la faccia di redenti. Un filósofo criticaba a los cristianos. Él decía que era agnóstico o ateo, no estoy seguro, pero criticaba a los cristianos y decía esto: aquellos, los cristianos, dicen que tienen un redentor. Yo creeré en el redentor cuando ellos
tendrán cara de redimidos, dichosos por haber sido redimidos. Pero si tú tienes cara de funeral, ¿cómo puedo creer que eres un redimido, que tus pecados han sido perdonados? Este es el primer punto, el primer mensaje de la liturgia de hoy. Tú eres un perdonado, cada uno de nosotros es un perdonado. Tu sei un perdonato. Ognuno di noi è un perdonato. Tras afirmar que Dios es el Dios del perdón, el Papa exhortó a recibir este perdón y a ir adelante con alegría, porque el Señor perdonará después también todas las cosas que por debilidad todos hacemos. La segunda invitación fue a ser dichosos también porque el Señor camina con nosotros. Desde el momento en que llamó a Abraham, está entre nosotros, hasta en nuestras pruebas, dificultades, alegrías, pasando por todos los sentimientos. Además, Francisco también exhortó durante esta jornada a dirigir algunas palabras al Señor que está junto a nosotros en nuestra vida. Por lo tanto, el tercer aspecto es el de no bajar los brazos en las desventuras. Quel pessimismo della vita non è cristiano, nasce di una radice che non sa che sta perdonata, nasce di una radice che non ha sentito mai le carezze di Dio. Ese pesimismo de la vida no es cristiano, nace de una raíz que no sabe que ha sido perdonada, nace de una raíz que jamás ha sentido las caricias de Dios. El Evangelio, podemos decir, nos hace ver esta alegría. María, dichosa, se levantó y salió deprisa. También la alegría nos conduce deprisa siempre, porque la gracia del Espíritu Santo no conoce la lentitud, no la conoce. El Espíritu Santo siempre va deprisa, siempre nos impulsa a ir adelante, adelante, adelante como el viento en la vela, en la barca. Come il vento nella vela della barca. Se trata en suma, sintetizó el Papa Francisco, de esa alegría que hace estremecer al niño en el vientre de Isabel ante el encuentro con María. Questa è la gioia che la Chiesa ci dice, per favore, siamo cristiani gioiosi. Esta es la alegría de la que la Iglesia nos dice, por favor, seamos cristianos gozosos, hagamos todos los esfuerzos para hacer ver que creemos que hemos sido redimidos, que el Señor nos ha perdonado todo. Y si tenemos algún resbalón, Él también nos lo perdonará porque es el Dios del perdón, porque el Señor está entre nosotros y no permitirá que bajemos los brazos. Este es el mensaje de hoy. Levántate. Ese levántate de Jesús a los enfermos. Levántate, ve, grita de alegría, alégrate, exulta y aclama con todo el corazón. Questo è il messaggio di oggi. Alzati, quell'alzati di Gesù ai malati. Alzati, vai, grida di gioia, allegrati, esulta e acclama con tutto il cuore. Un bosque con el nombre del Papa Francisco en la región peruana amazónica de Madre de Dios, cuya capital, Puerto Maldonado, será visitada por el obispo de Roma el 19 de enero de 2018. Más información, Sofía Lobos. Un bosque en la Amazonía peruana inspirado en el Papa Francisco. Se llama Nihieupa Francisco, Bosque Papa Francisco en la lengua étnica Amahuaca, y es una extensa área de la Amazonía de más de 1.800 hectáreas a la cual una comunidad indígena del Perú ha querido poner el nombre del pontífice como reconocimiento a sus esfuerzos para salvaguardar el medio ambiente de cara a los riesgos ligados al cambio climático. La enorme foresta se encuentra en Boca Pariamanu, en la región de Madre de Dios, un lugar que se caracteriza por su belleza natural, por ser hábitat de muchas especies de plantas y animales y presume de ser el centro más importante de la biodiversidad en el Perú. La capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado, ubicado en la confluencia de dos ríos, será visitada por el Papa durante el viaje apostólico en enero que lo llevará a Chile y a Perú. En esa ocasión, el 19 de enero, los nativos entregarán al Santo Padre el documento con la resolución de su pequeña comunidad compuesta por 180 habitantes. Esta iniciativa busca que el mundo entero conozca sus esfuerzos en la protección y en la conservación de los bosques y la naturaleza.
El Santo Padre Francisco nos anima a defender la vida de los no nacidos y hoy más que nunca ese llamado nos interpela, siendo que debemos sujetarnos a un código aprobado sin considerar serena y abiertamente las demandas ciudadanas, las culturas originarias, la normativa vigente, la realidad boliviana y la fe cristiana mayoritaria del pueblo boliviano. Así se lee en el mensaje Navidad en Bolivia de los obispos de esta nación. Griselda Mutual nos amplía la información. Lamentamos que esta Navidad llegue a Bolivia en medio de un preocupante retroceso de la justicia y del respeto a los derechos humanos. Así lo refieren los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana en su mensaje navideño 2017 hecho público este 19 de diciembre. Los prelados aluden al artículo 157 del nuevo Código del Sistema Penal que contempla la opción de realizar abortos sin que medie ningún tipo de protección para el bebé que se encuentra en gestación. Un artículo que, tal como escriben los obispos, supuestamente se aprueba para salvaguardar el derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo, pero sin que se tome en cuenta que el aborto constituye una terrible forma de violencia que afecta no solo la vida del concebido, sino también la de la madre que toma esta grave decisión. Con el nuevo Código de Sistema Penal se obliga a los médicos a realizar abortos contraviniendo su vocación y misión de defensa de la vida. Los prelados señalan asimismo la ironía de los gobernantes tras observar que el código fue promulgado con la firma del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el mismo día en que el presidente Evo Morales visitó al Papa Francisco este 15 de diciembre. El hecho de que el Código del Sistema Penal se promulgue el mismo día en que el presidente del Estado Plurinacional visitaba a su santidad en una audiencia solicitada por la diplomacia boliviana, muestra una ironía por parte de nuestros gobernantes. Y no deja de ser llamativo el hecho de que la promulgación de leyes colonizadoras ajenas a la realidad boliviana queden repetidamente en manos del segundo mandatario. A pesar de esta situación, los prelados invitan a celebrar la vida del que es vida para el mundo y recuerdan que nada debe ensombrecer lo más importante, la fe en Dios, en su nacimiento, en el mundo y la confianza en la capacidad de acogida de esta buena noticia en cada familia boliviana que sabrá decidir en conciencia. Feliz Navidad a todos y un bendecido año 2018. La Paz, 19 de diciembre de 2017, Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana. Gracias. En www.vaticannews.va encuentran el nuevo portal que se inauguró en versión beta el 16 de diciembre de 2017 a las 4:42 de la tarde, hora de Roma. El más universal de los juegos de equipo, convergencia, multimedialidad, dinamismo, red, la reforma de los medios de la Santa Sede entre presente y pasado, signo de una iglesia siempre en camino. Vatican News es el nuevo sistema de información de la Santa Sede. Una aventura que dio comienzo el 27 de junio de 2015 con el motu propio del Papa Francisco que ha instituido la Secretaría para la Comunicación, el nuevo dicasterio de la Curia Romana. Jueguenla adelante siempre. Termina así. Hoy es 21 de diciembre.
Un día más me acerco a este momento de oración con la intención de encontrarme con el Señor. Para ello me sereno, hago silencio interior y exterior y tomo conciencia de que estoy en presencia de Dios. Descubro que el Señor ya me está esperando, que lo hace con impaciencia, que está loco de contento por encontrarse conmigo. La lectura de hoy es del Cantar de los Cantares. Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido. Brotan flores en la vega. Llega el tiempo de la poda. El arrullo de la tórtola se deja oír en los campos. Apuntan los frutos en la higuera. La viña en flor difunde perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu figura. Déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, brilla la luz en sus miradas, todo se hace nuevo, no hay miedo a nada. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, el sí que se ofrecen se renueva cada mañana y es aún más fuerte en horas bajas. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, te haces presente, Señor, en sus entrañas, son signo nuevo de tu palabra. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, su amor atraviesa puertas y ventanas, hacen del mundo tierra de labranza. Cuando dos se aman, cuando dos se Unos días será Navidad y celebraremos que Dios decide encarnarse y que lo hace por amor. Pero no se trata de un amor teórico, intelectual o radicalmente
Las palabras, por muy técnicas y exactas que sean, no bastan para expresar todo lo que sentimos, todo aquello que queremos decir. Como decía el escritor, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Es entonces cuando se recurre a la poesía, al arte, a la música. Así también Dios te habla de múltiples formas y utilizando distintos lenguajes, todos ellos para hablar de un amor que desborda su corazón. Y tú, ahora que vas a volver a escuchar la lectura, trata de visualizar la escena, de gustar las palabras que se utilizan, de imaginar lo que narra. Intenta disfrutar de la amada esperando al amado. Es Dios mostrando su amor. Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido. Brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola se deja oír en los campos. Apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu figura. Déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa. Dedica este último rato de la oración a dialogar con Dios sobre ese amor que te tiene y que le llevará a encarnarse en unos días. ¿Cómo aprender de ese amor? ¿Cómo amar a los demás tal y como lo hace Dios? ¿Cómo amar a Dios tal y como Él te ama? Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué hacer
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado hoy los nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos. Tal y como se lee en el documento oficial, el 18 de diciembre de 2017, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia al cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Santo Padre autorizó a la misma congregación a promulgar los decretos relativos a el milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Jean-Baptiste Fouquet, sacerdote diocesano. Un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, fundador de las misioneras de las doctrinas rurales. El milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, María Carmen Rendiles Martínez, fundadora del Instituto de las Siervas de Jesús de Venezuela, nacida en Caracas. El martirio de los siervos de Dios, Teodoro Higuera del Olmo, en el siglo Cirilo, sacerdote profeso de la Congregación de San Pedro en Cadenas, y 15 compañeros asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España entre los años 1936 y 1937. Las virtudes heroicas del siervo de Dios, Stefan Wyszynski, cardenal de la Santa Iglesia Romana y arzobispo metropolitano de Gniezno, Varsovia. Asimismo, las virtudes heroicas del siervo de Dios, Alfonso Barzana, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, nacido en 1530 en Belinchón, España, y fallecido en Cusco, Perú, el 31 de diciembre de 1597. Las virtudes heroicas del siervo de Dios, Pavel Samolikovsky, sacerdote profeso de la Congregación de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las virtudes heroicas del siervo de Dios, Patrick Peyton, sacerdote profeso de la Congregación de la Santa Cruz. Las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Mariana de San José, en el siglo Mariana de Manzanedo Maldonado, fundadora de los monasterios de las Agustinas Recoletas. Por otro lado, las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Luisa María Landström Figuera, también conocida como Luisa Andaluz, fundadora de la Congregación de las Siervas de Nuestra Señora de Fátima. También fue aprobado el decreto que resalta las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Ana Salvatore, en el siglo Mariana Orsi, religiosa profesa de la Congregación de las Hijas de Santa Ana. Y por último, las virtudes heroicas de la sierva de Dios, María Antonia Samá, laica nacida en Sant'Andrea Jonio, Italia. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el amor. En este jueves de la tercera semana de Adviento, recordemos, Jesús ya está a la puerta y toca al pesebre de nuestro corazón. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos del 39 al 45. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en este abrirle al Señor que toca a nuestra puerta, descubrimos y aceptamos a María, que se encamina presurosa hacia nosotros para darnos a Jesús. Así como fue presurosa a Isabel, ahora es presurosa hacia nosotros. Como Isabel, entonces, gocemos la presencia de María con nosotros, esa presencia de María que nos trae a Jesús. Y como Juan el Bautista, desde el seno de su madre Isabel, gocemos de gozo por la presencia de Jesús. Aprendamos entonces a ser dichosos creyendo. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor.
Seamos dichosos por la fe, seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de encuentro con el Señor. Es ir con alegría entonces al encuentro del Señor. Este ir con alegría nos compromete a que como María seamos servidores de nuestros hermanos y también nosotros hagamos camino hacia nuestros hermanos, que vayamos presurosos al encuentro de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, saludemos a María, bendita tú entre las mujeres. Reconozcámosla como nuestra madre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y proclamemos su grandeza y su gozo. Dichosa tú que has creído. Aprendamos entonces de María a ser dichosos en la fe. Es desde la fe y desde el corazón que se vive la Navidad, el gozo de la presencia del Señor, en ese pesebre de nuestro corazón. Nosotros dejemos que María nos visite, sí, dejemos que María nos visite y que permanezca con nosotros cada día, dándonos a Jesús. Y así saltaremos de gozo como el Bautista. Un abrazo, sigamos esperando con gozo al Señor que toca a nuestra puerta y feliz pesebre familiar. Que Dios les bendiga. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. En esta hora crucial que vive nuestra patria, en la que está en juego la vigencia del orden democrático y del Estado de Derecho, nos preocupa como a toda la sociedad peruana el debilitamiento de la institucionalidad de los poderes del Estado y la corrupción. Lo escribe la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana en una nota de prensa evaluando la situación política del Perú. Los obispos peruanos, refiriéndose al escenario político del país en esta última semana, señalan que se ha vuelto aún más complejo y doloroso. La raíz de esta crisis, afirman los prelados, se encuentra en la corrupción, entre las deformaciones del sistema democrático. La corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social. La corrupción, precisan, distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas. Recordamos a las autoridades del país, exhortan los obispos, su deber de salvaguardar la institucionalidad democrática, respetando el marco constitucional, legal y procedimental que nos rige a todos. Es necesario detener todo indicio de abuso de poder y respetar la autonomía y el equilibrio de los poderes del Estado. En este sentido, los pastores hacen un llamado a toda la clase política del país y ante todo al Congreso de la República a reencontrar el camino del diálogo y la prudencia en la verdad y en la justicia, como enseña el Papa Francisco. No un diálogo de sordos, sino un encuentro con una actitud receptora que acoja sugerencias y comparte inquietudes, que sea un intercambio recíproco de confianza. Cuando se trata del bien del Perú, no han de regir intereses particulares, sino el bien común de la patria, concluyen los obispos, recordando que el nacimiento del Hijo de Dios en Navidad y la próxima venida del Papa Francisco nos ayuden a superar esta profunda crisis actual con respeto, dignidad y unidos por la esperanza. El 21 de diciembre se celebra a San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia. Nació en los Países Bajos, allá por el siglo XVI, en el seno de una familia muy católica. Optó por el sacerdocio, estudió teología en la ciudad de Colonia y llevó una vida piadosa y austera. Hizo ejercicios espirituales con el beato Pedro Fabro y entró en la Compañía de Jesús. Su labor de apostolado comenzó pronto. Por ejemplo, fue uno de los diputados que impidió el paso de la ciudad de Colonia al protestantismo. Participó en el Concilio de Trento y de allí pasó a Roma, donde conoció a San Ignacio. Lo admitieron para hacer la profesión solemne y ya entró de lleno en la Compañía de Jesús. Recorrió varias ciudades alemanas, de ahí que se ganara el título del nuevo Bonifacio o el apóstol de Alemania, por lo mucho que contribuyó a sostener y a restaurar el catolicismo en este país. En 1556, San Ignacio lo nombró provincial de la Alemania Superior. Fue consejero de príncipes y de papas, tuvo peso decisivo en asuntos de la mayor trascendencia y publicó libros de gran influencia como sus catecismos. Murió un 21 de diciembre de 1597, pocos días antes de la fiesta del nacimiento del Señor, y lo canonizó Pío XI en 1925, día en que fue proclamado también doctor de la Iglesia. Pues muchas felicidades a los Pedros que celebren hoy
su onomástica, su santo, y tú y yo nos vemos muy pronto aquí en Diócesis TV. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el tercer jueves de diciembre, el Santo Padre invitó a la alegría, puesto que, como dijo, el pesimismo de la vida no es cristiano. Tener un semblante de personas redimidas, perdonadas y no de funeral. En efecto, el Papa Francisco centró en el tema de la alegría que brota del perdón de los pecados y de la cercanía del Señor, la reflexión que propuso durante la celebración eucarística ante la inminencia de la Navidad. Inspirándose en la primera lectura y en el Evangelio de San Lucas propuesto por la liturgia del día, el pontífice se refirió a la alegría profunda que viene desde dentro y que no debe confundirse con la alegría típica de una fiesta. De hecho, toda la liturgia propone este mensaje de alegría: sé dichoso, sé dichosa. El Papa Bergoglio individuó 3 aspectos de esta alegría. Ante todo, afirmó, se trata de una alegría que nace del perdón. El Señor ha anulado tu condena. Además, el Santo Padre invitó a alegrarse y a no conducir una vida tibia, precisamente porque sabemos que hemos sido perdonados. Esta es la raíz propia de la alegría cristiana. Basta pensar en la alegría de un encarcelado cuando se le conmuta la pena, o en los enfermos, los paralíticos, de los que el Evangelio nos relata que fueron curados por Jesús. De manera que, como dijo el Papa, hay que ser conscientes de la redención que ha venido a traernos el Señor. Un filosofo criticava i cristiani. Lui si diceva agnostico, ateo, non so, ma criticava i cristiani e diceva questo: ma quelli, i cristiani, dicono di avere un redentore. Io ci crederò nel redentore quando loro avranno la faccia di redenti. Un filósofo criticaba a los cristianos. Él decía que era agnóstico o ateo, no estoy seguro, pero criticaba a los cristianos y decía esto: aquellos, los cristianos, dicen que tienen un redentor. Yo creeré en el redentor cuando ellos tendrán cara de redimidos, dichosos por haber sido redimidos. Pero si tú tienes cara de funeral, ¿cómo puedo creer que eres un redimido, que tus pecados han sido perdonados? Este es el primer punto, el primer mensaje de la liturgia de hoy. Tú eres un perdonado, cada uno de nosotros es un perdonado. Tu sei un perdonato, ognuno di noi è un perdonato. Tras afirmar que Dios es el Dios del perdón, el Papa exhortó a recibir este perdón y a ir adelante con alegría, porque el Señor perdonará después también todas las cosas que por debilidad todos hacemos. La segunda invitación fue a ser dichosos, también porque el Señor camina con nosotros. Desde el momento en que llamó a Abraham, está entre nosotros, hasta en nuestras pruebas, dificultades, alegrías, pasando por todos los sentimientos. Además, Francisco también exhortó durante esta jornada a dirigir algunas palabras al Señor que está junto a nosotros en nuestra vida. Por lo tanto, el tercer aspecto es el de no bajar los brazos en las desventuras. Quel pessimismo della vita non è cristiano, nasce di una radice che non sa che è stata perdonata, nasce di una radice che non ha sentito mai le carezze di Dio. Ese pesimismo de la vida no es cristiano, nace de una raíz que no sabe que ha sido perdonada, nace de una raíz que jamás ha sentido las caricias de Dios. El Evangelio, podemos decir, nos hace ver esta alegría. María, dichosa, se levantó y salió deprisa. También la alegría nos conduce deprisa siempre, porque la gracia del Espíritu Santo no conoce la lentitud, no la conoce. El Espíritu Santo siempre va deprisa, siempre nos impulsa a ir adelante, adelante, adelante como el viento en la vela, en la barca. Come il vento nella vela della barca. Se trata en suma, sintetizó el Papa Francisco, de esa alegría que hace estremecer al niño en el vientre de Isabel ante el encuentro con María. Questa è la gioia che la Chiesa ci dice: per favore, siamo cristiani gioiosi.
Esta es la alegría de la que la Iglesia nos dice, por favor, seamos cristianos gozosos, hagamos todos los esfuerzos para hacer ver que creemos que hemos sido redimidos, que el Señor nos ha perdonado todo. Y si tenemos algún resbalón, Él también nos lo perdonará porque es el Dios del perdón, porque el Señor está entre nosotros y no permitirá que bajemos los brazos. Este es el mensaje de hoy. Levántate. Ese levántate de Jesús a los enfermos. Levántate, ve, grita de alegría, alégrate, exulta y aclama con todo el corazón. Questo è il messaggio di oggi. Alzati, quell'alzati di Gesù ai malati. Alzati, vai. Grida di gioia, allegrati, esulta e acclama con tutto il cuore. Que esta Navidad nos haga abrir los ojos y abandonar lo que es superfluo, lo falso, la malicia y lo engañoso, para ver lo que es esencial, lo verdadero, lo bueno y auténtico. Fue el deseo expresado por el Papa Francisco a la Curia Romana, reunida en la Sala Clementina este 21 de diciembre, en ocasión del habitual encuentro para las felicitaciones navideñas. Desidero quest'anno condividere con voi alcune riflessioni sulla realtà della curia ad extra. El saludo del pontífice a quienes prestan servicio en la curia introdujo su rico discurso con el que esta vez, a diferencia de otros años, como él mismo explicó, quiso compartir algunas reflexiones sobre la realidad de la curia ad extra, es decir, sobre la relación de la curia con las naciones, con las iglesias particulares, con las iglesias orientales, con el diálogo ecuménico, con el judaísmo, con el islam y las demás religiones, es decir, con el mundo exterior. Con il mondo esterno. Le mie riflessioni si basano certamente sui principi basilari e canonici della curia. La reflexión del Papa se centró sobre los principios básicos y canónicos de la curia y de su historia, pero también en su visión personal compartida con los miembros de la curia en los discursos de los últimos años, en el contexto de la reforma en curso. Refiriéndose a este proceso, el Papa habló de la paciencia, la dedicación y delicadeza necesarias para alcanzar este objetivo, ya que la curia es una institución antigua, compleja y venerable, dijo. Complessa, venerabile, composta da uomini provenienti integrada por hombres de diversas culturas y ligada desde siempre a la función primacial del obispo de Roma en la Iglesia, es decir, al oficio sacro querido por el mismo Cristo en bien del cuerpo de la Iglesia en su conjunto. L'universalità del servizio della curia dunque proviene e scaturisce dalla catolicità del ministero petrino. La curia, explicó el Papa, está proyectada ad extra porque la universalidad del servicio de la curia proviene y brota de la catolicidad del ministerio petrino. Una curia chiusa in se stessa tradirebbe l'oggettivo della sua esistenza e cadrebbe nell'autoreferenzialità, condannándose a la autodestrucción. Una curia encerrada en sí misma, aseguró, traicionaría el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad que la condenaría a la autodestrucción. Quienes obran en el ámbito de la curia, aseguró el pontífice, deben asumir una actitud diaconal y, actuando en nombre y con la autoridad del sumo pontífice, realizar su función para el bien y el servicio de las iglesias. Il diacono sia l'orecchio e la bocca del vescovo. A través de la imagen del diácono, que debe ser oído y boca del obispo, su corazón y alma o sus mismos ojos, el Papa destacó la relación de comunión de filial obediencia para el servicio al pueblo santo de Dios. È quella di comunione di filiale obbedienza per il servizio al popolo santo di Dio. Los sentidos nos ayudan a captar la realidad e igualmente a colocarnos en la realidad, agregó el Papa recordando a San Ignacio de Loyola. Questo è molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano, nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni, un cancro che porta all'autoreferenzialità che si infiltra anche
negli organismi ecclesiastici. Esto es muy importante si se quiere superar la desequilibrada y degenerada lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que en realidad representan, a pesar de sus justificaciones y buenas intenciones, un cáncer que lleva a la autorreferencialidad, que se infiltra también en los organismos eclesiásticos en cuanto tales, y en particular en las personas que trabajan en ellos. Cuando sucede esto, dijo Francisco, entonces se pierde la alegría del Evangelio, la alegría de comunicar a Cristo. Francisco advirtió asimismo del peligro de quienes traicionan la confianza, ossia quello dei traditori di fiducia o degli approfittatori della maternità della Chiesa. o de los que se aprovechan de la maternidad de la Iglesia, es decir, de las personas que han sido seleccionadas con cuidado para dar mayor vigor al cuerpo y a la reforma, y que no comprendiendo la importancia de sus responsabilidades, se dejan corromper por la ambición o la vanagloria, y cuando son delicadamente apartadas, se autodeclaran equivocadamente mártires del sistema, del Papa desinformado, de la vieja guardia, en vez de entonar el mea culpa. Junto a estas personas, recuerda el Papa, hay otras que siguen trabajando en la curia, a las que se les da el tiempo para retomar el justo camino. Alle quali si dà tutto il tempo per riprendere la giusta via. Y también existe la inmensa mayoría de personas fieles que allí trabajan con admirable compromiso, fidelidad, competencia, dedicación y también con tanta santidad. Tanta santità. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.